Hola chicos, a todos. Lo primero, pediros disculpas a todos los que os veíais esperando en nuestro canal de YouTube, pero la tecnología pues se ha puesto en nuestra contra y no lo hemos podido conseguir. Así que bueno, lo estamos grabando justo ahora después y lo subiremos pues hoy mismo. Bueno, Sí, hoy esta tarde. cuando lo veáis, y lo subiremos, por eso lo estáis viendo ahora. En fin, hoy estamos para hablar con Blanca Rodríguez, que es nuestra traductora de Baxter y de Cuando la oscuridad nos ama, de Liz Armstrong. Y Josie Saila es también mi querida coeditora de la biblioteca de Calfa, María. Y nada, sin más dilación, pues vamos al lío. Muy bien, pues vamos a hablar. Hola Blanca, por cierto. Hola, ¿qué tal? Una paciencia Blanca está teniendo. Nada. Y nada, pues vamos a leer un poco para que sepáis un poco de ella. Así que voy a leer tu bio, Blanca. Pues Blanca Rodríguez estudió traducción e interpretación en la Universidad de Vigo y es traductora desde 2001. Tras 11 años especializada en textos técnicos, decidió pasarse al mundo editorial, su verdadera vocación. Fue finalista del 10º Premio Esther Benítez por la traducción a 4 manos con Mar Jiménez Bucci de La constelación del perro de Peter Heller, editado por Blackie Books. Ha traducido a Joseph Conrad, Cameron Harley, Robert L. Stevenson, Ursula K. Le Guin, Charles Stross, Sarah Pinborough o James Tiptree Jr., entre otros. Tiene varios artículos y relatos publicados en revistas y webs especializadas y su primer libro infantil, Las aventuras de Undine, la gran tormenta, publicado por Bambú, ha vendido más de 5.000 ejemplares y en 2019 ganó el 8º premio Mujeres Progresistas. Es presidenta de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, y ha colaborado como traductora e intérprete voluntaria en convenciones y festivales como la Eurocon, el Celsius 232 o la Spacon. Es activista del feminismo y la diversidad y tuitea como Bandarrita. Encantada de tenerte aquí. Gracias por tenerme. Pues bueno, ya hemos visto que además que eres muy activa por redes, tienes un montón de proyectos, podcasts, la asociación. ¿Cómo lo haces, Blanca? Mi secreto es hacerlo todo mal, en verdad lo digo. O sea, sí, no sé, duermo poco, yo qué sé, no sé. Pero duermes poco por ti misma, o sea, necesitas pocas horas No, para mi dormir. naturaleza no es de dormir poco. Bueno, es que a nosotros es una cosa que siempre nos fascina, igual que muchos otros compañeros que editan un montón y nosotras que, bueno, vemos que muchas veces como que nos falta tiempo para todo. De veces que nos organizamos mal. También puede ser, eso es así. No sé. A ver, yo la verdad es que yo hago muchas cosas, no sé cómo las hago, pero sé por qué las hago y es porque no lo puedo evitar, básicamente. Yo veo un jardín y digo, allá voy. Allá voy. A meterte en el bosque. Sí. Bueno, yendo más al tema, ¿traducir siempre fue tu vocación? Pues mira, no, la verdad es que no. Es una cosa súper curiosa de esta profesión, porque es una profesión antiquísima. O sea, desde el momento en que dos grupos humanos que hablaban lenguas distintas se encontraron, ahí estábamos nosotros. O sea, es antiquísima. Y sin embargo, es muy desconocida. O sea, todo el mundo, mira, coge esto que tengo aquí, la caja de un altavoz. Aquí hay traducción. O sea, el objeto más próximo que tengas, hay traducción. Y sin embargo, la gente no sabe qué es, ni qué hacemos, ni dónde se estudia eso. Yo no sabía ni que eso se podía estudiar, ni nada. Y además es que lo descubrí de la manera más ridícula e humillante que puede haber en el mundo. Y que fue porque yo quería ir a estudiar a Vigo porque estaba enamorada de un chico que estaba allí. Os lo juro. Y me fui a hablar con mi orientadora y le dije que se estudia en Vigo. Y era mi profesora de griego, a la que amo y amaré siempre. Y me dijo, en Vigo se estudia la carrera que es para ti. Anda. Porque claro, yo traducía en su clase, lógicamente, pero era mi profe de griego. Y me dijo, hay traducción e interpretación. Y yo, tell me more. Y ahí fue cuando descubrí, o sea, no la estudié por estar con un tío que además encima era teleco. Pero la descubrí por esa estupidez y sí que una vez que la descubrí dije, hostia, pues va a ser que sí, que esto es lo mío. Aunque yo inicialmente, fíjate, quería ser intérprete para ir por el mundo viajando glamurosamente y no, al
final no fue lo que salió. Soy traductora y estoy en mi casa trabajando a 3 metros de mi cama. Pero la verdad es que sí que me gusta mucho mi profesión. O sea, me considero muy afortunada. Sobre todo desde que me pasé a la literaria, porque la técnica no me ama y yo no la amo a ella. Creo que precisamente lo que me hace buena traductora literaria, o por lo menos una traductora literaria decente, es lo que no me hace una buena traductora técnica, que es que la traducción literaria es muy creativa. Y la técnica no, tú tienes ahí tu glosario del cliente, tienes tus cajitas, tienes que ir siempre por ahí, por el caminico. Yo soy un poco Pippi Langstrom y en el caminico no se me da bien. Sí. Entonces, bueno, yo era una traductora técnica no mala, pero del montón. Y además lo pasaba muy malamente. O sea, no... Hombre, es que te constriñe mucho el que tú quieras poner una palabra y te digan a lo mejor, no, es que... Y tú digas, sí, es que esto tiene mucho más trascendencia, mucho más significado, más profundidad, más... Es que ni siquiera se produce esa situación. Claro. No hay lugar a que ya tú puedas pensar, no, porque esto es así y esto es así, ¿sabes? De hecho, fue gracias a Nokia que yo me hice traductora literaria, porque estuve muchos años trabajando para Nokia a través de una agencia y era una pesadilla, porque era traducir menús de móvil, te mandaban listas de frasecicas y yo tenía que traducirlas al gallego. Y, o sea, por orden alfabético y luego te ponían ahí, pues está en este contexto, lo tienes que abreviar, de verdad, o sea... Claro, es que fíjate, o sea, el desconocimiento más absoluto de lo que comentaba antes, de hasta dónde llega la traducción, ¿no? Hasta cuánto invade nuestra vida Claro. cotidiana sin que nosotros nos demos cuenta. Uno pensaría que eso lo hace un robot. No. Por suerte, Claro. de momento no lo hacen. Claro, claro. ¿Y Que no llegue. cómo pasaste de la técnica a la literaria y más concretamente a la literatura de género para ir, bueno, introduciéndonos a... Claro. Pues nada, un día cuando yo ya odiaba muy fuerte el proyecto de Nokia, aunque me daba de comer, y un sábado de repente me llaman al móvil. El único cliente que yo tenía guardado en el móvil cuando era traductora técnica fue esa agencia, y era un sábado y veo, pum, y yo, mira, me eché a llorar. ¿Sabes? Porque fue en plan, no, por favor, otro problema con Nokia más, no, por favor, no puedo. Y entonces dije, mira, chiquilla, tienes 35 años, te quedan 35 años de currar, odias tu trabajo, te da crisis de ansiedad, no puedes seguir así. La movida es que a mí siempre me gustó, me encanta leer desde pequeñita, siempre me ha gustado mucho leer. Yo lo que quería ser en verdad era escritora, eso era lo que yo quería ser, pero como la gente quiere ser astronauta pensando, nunca lo serás. Y claro, ya te decían siempre, no, es que de la traducción literaria no se puede vivir, patatín, y ya ni lo intenté. Y entonces llegué a ese punto que dije, mira, pues yo lo voy a intentar porque si no, me muero aquí, no puedo más. Y lo intenté. Y la verdad es que fue difícil porque no son vasos comunicantes. La traducción técnica, jurídica, o sea, así como más no editorial, va muy por un lado y la editorial va por otro. No va a través de agencias, trabajamos directamente con vosotros, con las editoriales y tal. Entonces, no tenía ningún contacto prácticamente, es que nada. Y de hecho, siempre les doy las gracias públicamente a dos traductores que también trabajan para vosotros, que son Manuel de los Reyes y Pilar Ramírez Tello, que son amigos míos desde ya cuando éramos jóvenes y hermosos. Hermosos seguimos siendo, pero jóvenes. Sí. Jóvenes también. Que me recomendaron algunas editoriales y gracias a ellos empecé a trabajar. Pero bueno, al principio, bueno, que yo empecé flipándome muchísimo, porque lo primero que yo traduje de literaria fue El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Así, ala, con mi papo, ¿sabes? Y inmediatamente aún no había entregado ese y ya me encargaron, la misma editorial me encargó Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y yo ya me creí que todo iba a ser así. Ya me creí que iba a ser todo así. Tercera traducción que hago, literaria, y me nominan al Esther Benítez. Yo ya en plan, bueno. Siguiente, 6 meses sin curro. Y yo, no, por favor. Y bueno, luego a partir de ahí, pues traduje lo que me echaron, porque hay que comer. Pero ¿cómo me metí en la traducción de género? Pues porque yo soy muy friki. Entonces, aunque sí que si me sale de cualquier cosa editorial, yo cojo lo que sea, pero la cabra tira al monte. Entonces, Sí.
mucho más, lógicamente. Sale un poco como natural, ¿no? O sea, si tú vas teniendo más relación con gente o con editoriales, evidentemente vas a mandarle más el currículum o ponerte más en contacto con editoriales que te gusta lo que hace, ¿no? Claro, claro, lógicamente. Y además, bueno, que yo no lo hago por eso, porque yo estoy en Twitter porque vivo sola y trabajo sola y me aburro, pero soy una persona muy activa en Twitter y la gente ve de lo que tuiteas y ve de lo que hablas. Claro. Y entonces al final pues también te acaba llegando trabajo pues por ese palo. Los compañeros te recomiendan, Sí. yo soy muy activa en el fandom, me muevo mucho y tal, pero nunca lo hago en realidad por buscar trabajo, pero llega. Claro. Y yo encantada, claro. Claro, no, hombre, hay que comer, como dice. No, pero claro, yo prefiero mil veces traducir una cosa de algo que me interesa que no a Paulo Coelho, que a lo mejor igual debería traducir a Paulo Coelho, que me va a dar muchísimo más dinero. Yo creo que sí. Sí, la verdad es que vender se vende mucho más que vamos. Jo, pero igual que pues nosotras encantadas de que llegas al género y así te encontramos también en nuestro camino. De hecho, porque le pedimos, me parece que fue a Pilar. A Pilar, recomendación. sí. Creo que sí. Así que... Y nos dio varios nombres y uno de los era el tuyo. Así que... Y eso porque ahora nos has traducido el segundo libro que nos traduces. Eso, yo también iba ahí como... Sí, yo también lo tengo, lo tenemos todas. Que es Cuando la oscuridad nos ama de Elizabeth Engstrom, que Saira ibas a contar un poco de nuestra amiga. Iba a leer un poquito, pues, que nosotros en la solapa siempre solemos poner una breve bio, pero bueno, pues hablar a lo mejor un poco más en detalle de curiosidades a lo mejor de Engstrom, ¿no? Ella en realidad ese no es su nombre el nombre que le dieron sus padres, digamos. Ella nació Bette Lynn Gatzner y se cambió a Alice Engstrom después de escribir precisamente Cuando la oscuridad nos ama. Utilizó ese seudónimo y luego pues decidió cambiárselo. Y bueno, creció entre un suburbio de Chicago y otro de Utah porque sus padres estaban separados. Y claro, pues muy bien pensado, yo también lo habría hecho. Cuando terminó el instituto dijo, quiero un clima más cálido, más mejor. Y se fue a Honolulu, a Hawái. ¿Quién no hubiese elegido Hawái, no? Claramente. Y nada, pues allí se fue a la universidad, estudió publicidad, llegó a montar su propia agencia y bueno, como cuenta Theodore Sturgeon en el prólogo del libro, pues se metió en un curso de escritura creativa y ahí pues decidió un poco parar la vida que estaba llevando y dedicarse a tiempo completo a escribir con Theodore Sturgeon. Y de ahí salió las dos novelitas que se incluyen en este libro, Cuando la oscuridad nos ama y La belleza es. Otras de sus obras son Black Ambrosia, que recientemente me lo he leído y es bastante curioso también. Candyland, que me parece que le han hecho una película o una serie o algo así. Lizard Wine. Y bueno, y historias, relatos, historias cortas y bueno, es bastante, ha escrito bastante. Actualmente, bueno, justo en 1986, cuando un año antes de que saliera el primer libro, se mudó a Obregón con su familia, su marido y su hijo, y allí sigue viviendo y de vez en cuando da clases. Y como datos curiosos, a mí me llamó mucho la atención porque justo unos días antes había estado hablando con María de su afición al true crime. Soy un tópico. Ay, yo también muchísimo. ¿Verdad? Y a ella le encanta. Le encanta también, de hecho, tiene un libro sobre Lizzie Borden, que es uno de los casos que está todavía sin resolver de aquí de Estados Unidos, súper famoso y que han traspasado a la cultura popular. Se han hecho películas y series y documentales. Porque, bueno, pues vivía con sus padres y con su hermana, los padres lo mataron y ella parecía culpable, pero luego no fue y, bueno,
un misterio sin resolver. Y a ella le fascinó tanto que escribió una novela. Pero es que luego además siguió indagando, ha escrito 8 relatos, el título es muy gracioso, Divorce by Grand Canyon, en torno a toda esta fascinación del true crime, ¿no? Y luego también me resultó muy curioso que una introducción para uno de sus libros se la había escrito Jazz Ketchum, y a mí me gusta ver cómo los autores que nosotras vamos publicando interactúan, sí. Porque, por ejemplo, a Gemma Langan, John Langan y Nadia Bulkin también se conocen, son amigos, y los ves que interactúan un montón en Twitter, y bueno, eso. Y ya, María, cuenta un poco del libro. Sí, bueno, antes de que ya meternos que Blanca nos cuente cómo fue la traducción, este libro, el de Cuando la oscuridad nos ama, de Elizabeth Enstrom, que incluye también La belleza es, esos son 2 novelas cortas que son, yo la verdad es que cuando lo leí por primera vez flipé, porque por ejemplo, de la premisa de la primera, de Cuando la oscuridad nos ama, que ya en la segunda página la protagonista está encerrada bajo tierra y tú dices, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, es fascinante cómo te saca una historia de ahí, sí, no sé cómo expresar. O sea, que realmente es como de una premisa tan básica, decir, ¿cómo cuento ahora una historia de una persona que se ha quedado encerrada bajo tierra y todo lo que puedes sacar de ahí? Y La belleza es una novela que parece una cosa que parece que va por un camino, luego va por otro, habla de los monstruos, tanto los que tenemos dentro, los monstruos que nos rodean, cómo interactuamos con las monstruosidades de nuestra vida. Entonces son 2 relatos que los 2 están ambientados en el Estados Unidos rural, y tienen 2 protagonistas femeninas muy interesantes, y la verdad es que es un libro que hay que leerse. Bueno, yo te diría, perdona que te interrumpa, María, sí, pero yo te diría que Cuando la oscuridad nos ama también va de los monstruos. Sí, también es verdad. A lo mejor incluso un poco más. Hay muchos monstruos en ese Hay libro. muchos monstruos. Pero es curioso que no es a lo mejor el monstruo que, aunque aparece también, bueno, no es el los spoilers. Así, bueno, a lo mejor hay algún spoiler por ahí, intentaremos mantenerlos al mínimo, pero... No, pero que no, me refería a, porque esto pronto se sabe, no es el típico monstruo físico que te puedes encontrar de un ser que vive allí y tú vas y perturbas y te come o te ataca, o tienes que vivir protegiéndote de él. No es el típico monstruo físico, sino es algo más psicológico, más sutil. Sí, pero también hay una transformación, para mí hay una transformación física en monstruo también, en la primera, o sea, o en lo que entendemos, ¿no?, de cómo somos los seres humanos y lo que te hace... De ella, tanto físicamente, o sea, tanto físicamente tu cabeza como psicológicamente, quiero decir, y físicamente tu cuerpo te conviertes un poco en claro, monstruo. es una transformación de ella. Hay 3 tipos de monstruos, en realidad, en ese libro. Hay el monstruo clásico, ¿Sí? que sale muy poquito, pero sale. Sí, a eso es el que me refería, que no el Claro. que pueda esperar. Sí. Luego está lo que estaba comentando Ana María, y luego está el monstruo cotidiano, que también, por cierto, mirad qué bien lo enrollo aquí, ¿eh? Ese monstruo está aquí. El monstruo cotidiano está aquí. Es verdad. Sí. Que a mí fue lo que más me sorprendió, porque, claro, esta novela tiene giritos. Sí. Cuando la oscuridad nos ama tiene giritos, y yo cuando los iba viendo era como ¡no! Para mí fue muy ¡no! todo el rato. Sí, es que es verdad, porque además es como un poco la protagonista tiene este rollo de porque cuando se queda encerrada tiene eso, 17 años o 16 años, no es como súper jovencita y me acabo de casar y soy guapísima y soy ideal y mi marido, qué bueno está, qué maravilloso, qué estupendo, mi vida, no sé qué, no sé cuántos. Y a la vez es como que ya tiene su vida hecha, ya con 16 años, es y tendré hijos y voy a parir y no sé qué, no sé cuántos. Y luego es como que ella encuentra un poco su libertad, o sea, como que encuentra su libertad estando encerrada,
¿no? O sea, porque bajo tierra al final es como encuentras libertad, pero al final también a la pobre también, luego, pues, sí, tiene su... O sea, quiero decir que luego hay otros personajes de la novela que también la siguen, o sea, la siguen teniendo atrapada y en lo que... No sé, pero bueno. Pero bueno, así por hablar ya, Blanca, un poco de la traducción. O sea, a ti o sea, ¿cómo fue, o sea, pregunta básica, ¿cómo fue traducirla o qué dificultades encontraste más ahí? A ver si me acuerdo de todas las cosas que quiero decir, porque son muchas. Primero, tengo que explicar un poco cómo es mi proceso de traducción, porque cada traductor traduce diferente y en mi caso influye mucho en la experiencia de traducir. Yo no me leo los libros antes de traducirlos, salvo que ya lo haya leído antes, ¿no? Como yo que sé, el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ya me lo había leído, no puedo desleerlo, pero no los leo porque yo siempre hago primero una traducción bastante preliminar, sin haber leído nada, porque así la trama tira de mí y corro, ¿sabes? O sea, pero al punto que dejo frases en inglés, es en plan, esto no me sale, ya tiro, la marco con almohadilla y sigo. Y luego cuando vuelvo otra vez, es como que ya le he pillado el tono a la novela, le he pillado el tono al autor o a la autora, y muchas de los almohadilla se resuelven solos, sin tener que estar investigando y tal, ¿no? Entonces, claro, por una parte, mi experiencia como traductora tiene mucho que ver con la experiencia como lectora, que estás descubriendo la historia, pero al mismo tiempo no, porque yo le estoy haciendo una lectura muy profunda que no haces cuando estás leyendo. De hecho, alguna vez me ha pasado leer un libro y decir, esto sería facilísimo de traducir, y luego dices, no. Cuando te pones a sacarle las tripas al texto, encuentras muchas cosas que como lectora no encuentras porque tú te estás fijando en la historia y tal. Entonces, yo lloré traduciendo esta novela. O sea, sí. Bueno, yo es que soy muy sensible, yo lloro mucho, pero hay momentos que dices, Dios, pero ¿cómo puede ser la gente tan hija de...? ¿Sabes? Dices, no, por favor, pero no puede ser, esto no puede ser. Y una de las cosas que me pasaba, que conecta mucho con lo que ha dicho María, es que, vale, muy bien, esta señora está ahí encerrada, no sé qué, Dios mío, qué horror, la oscuridad absoluta, qué pánico, ¿no? Y tal. Y llega un momento en que ella como que encuentra una especie de estabilidad en esa situación. Tú dices, vale, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cómo va a salir de ahí? Yo pensaba que iba a ser un poco la historia de cómo coño sale de ahí o las cosas que le pasan ahí, pero te encuentras con que, bueno, pues ella está encontrando una especie de estabilidad ahí, dices tú, me quedan 10.000 palabras, ¿y ahora qué? Dice, porque claro, tú vas viendo, tienes tus plazos, tienes que avanzar, tienes tus tal, y dices, ¿qué le va a pasar a esta mujer en 10.000 palabras? No sé qué le va a pasar. Y vaya, sí le pasa. Claro, le pasan muchas cosas. Ese mismo fue la sensación que yo tuve cuando me lo leí. Claro, yo es que además, cuando María me dejó el libro, ni siquiera sabía que eran dos historias, porque el índice estaba detrás. Claro. Y ahora lo que hago siempre, desde busco el índice, a ver si hay, a ver qué me voy a encontrar. Porque claro, yo lees y cuando se queda, es que el libro era súper gordo. Y yo decía, pero ¿qué va a pasar aquí? Es exactamente lo mismo, era una sensación de alucinar, de qué es lo que me espera, si es que no me lo puedo imaginar. Claro, sí. Y, ¿qué iba a decir? Que por cierto, una cosa que os quería comentar, me parece súper bueno el criterio que habéis tenido de quitar el prólogo que traía la edición en inglés, porque está lleno de spoilers, señora. Yo es que yo además que yo llevo muy mal, yo siempre soy como, yo abogo por los epílogos, o sea, a mí me gustan los prólogos que introducen, o sea, que te explican, que te ponen un poco en contexto, pero yo, que me he leído, yo siempre he sido mucho además de no leerme los prólogos, a lo mejor me he perdido cosas interesantísimas o me los leía después porque decía, porque me ha pasado más de una vez de, toma, ¿sabes? Toma spoiler, o sea, que te destripan, entonces... dices, pues no. Luego en el epílogo ya elucubra todo lo que quiera de todas tus teorías y todas tus cosas, pero al principio no, hombre, no. Claro. Es que también se entiende que era el prólogo en inglés era porque era una reedición de la edición, entonces quería un poco más de sentido a lo mejor. Pero hay un spoiler muy gordo, o sea, muy gordo. A mí me pareció fatal.
como lectora. Sí, Pero sí. bueno, volvemos al tema de traducción. Yo creo que hay una serie de dificultades que tienen todas las traducciones, al menos para mí, que es primero hacerte invisible, sobre todo si eres una persona que escribe y que te gusta escribir, es muy difícil dominar tu estilo. Para mí eso es una de las dificultades esenciales de una buena traducción literaria, y es que a ti no se te vea. Y en el caso de este libro en concreto, mucho más en La belleza es el respetar las voces, porque ella las marca muy bien las voces, la voz narradora y las voces de los diferentes personajes, porque además, bueno, pues es un rollo que está ahí en la América profunda y tal, y que además tiene cierta dificultad de trasladarlas al castellano, Sí, a mí me parece porque, muy difícil. claro, porque nosotros no tenemos el redneck. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner acento de Badajoz? No puedes hacer eso, ¿sabes? Porque todo el mundo sabe que este señor no está en Badajoz. Ahora no me acuerdo cuál era el estado, pero bueno, Midwest. Sí. Y entonces, pues, tienes que hacer un poco transmitir ese rollo Cletus, pero, pero que suene a Cletus, no que suene a tu abuela la del pueblo, ¿sabes? Entonces, esas son las cosas que nos hacen sufrir pero que nos gustan, ¿sabes? O sea, es lo bonito de traducir. Y yo qué sé, pues hay cosas como, yo qué sé, reconocer cuando están citando a la Biblia, que les encanta. A los anglosajones la Biblia no hay novela donde no... Bueno, es que Bueno. además, que eso no lo he dicho antes, pero es que ella, la escritora Elizabeth, tiene un curso de un máster en teología aplicada y un certificado de cuidado pastoral o ministerial y cosas así. O sea que, y luego en su blog sí que hay como, no sé, le gusta mucho el misticismo y ese tipo de cuestiones. O sea que, además de que a los americanos les encante, a ella en particular, por lo visto, pues también... Sí, bueno, de hecho la religión está muy presente en el libro. Pero sí, pues eso, pues citas de poemas, que seguro que en los años que llevo trabajando se me han escapado, seguro, pero bueno, hay que estar un poco, fijarte en plan, esta frase no parece del autor. Vamos a ver si es que os suena como muy bonita, o me da que la he oído antes, buscar los referentes, ¿no? Para reconocerlos. Y una cosa que a mí particularmente me da siempre mucha turra es la gestualidad y la corporalidad de los verbos ingleses. Por ejemplo, tú escribes en castellano y la gente va a los sitios, como mucho camina. Y si va corriendo, pues corre. En inglés tienen 2.527 verbos para describir la acción de ir del punto A al punto B. Es verdad. Y entonces, claro, esto es una cosa que yo he ido pillando soltura con los años, porque al principio tienes como mucho miedo de perder matiz, pero es que en realidad el inglés no tiene ningún matiz para ellos, ¿sabes? No es importante si va dando grandes zancadas o va anadeando. Y al final, si recoges eso todo el rato, pasa esa cosa tan horrible que es que huele a traducción. Claro. Porque en español no nos expresamos así. Claro. Y quien dice eso dice el said. Todo el rato ellos usan el verbo say, to say. Y en español no hacemos eso. Bueno, yo aparte es que soy muchísimo de quitar las acotaciones, salvo que sean, que añadan algo o que sea un diálogo a más de dos, para que tú sepas quién está hablando, yo me las cargo la mitad, porque se acaban haciendo, ralentizando la lectura. Y yo creo que esa es una de las dificultades importantes a traducir cualquier libro, ¿no? Encontrar el tono del autor, hacerte invisible, respetar las voces y saber dirimir qué cosas son propias del inglés y te las puedes cargar porque en español no funcionan, y qué cosas son que la autora en este caso las está poniendo ahí a posta. Claro. Yo creo que esa es una de las grandes dificultades. Por ejemplo, Cuando la oscuridad nos ama, en la primera novela, hay muchísimo darkness. De hecho, las conté. Al final dije, Dios mío, ¿cuántas hay? Y le di a buscar todo y había sotopocientas. Y llegó un momento que dije, me tengo que cargar alguna. O sea, en algún momento me tengo que cargar alguna y alguna la tengo que cambiar por tinieblas o por otra palabra, negritud o lo que sea, porque es que ya es
molesta, ya lo empiezas a ver. Y cuando empiezas a ver una palabra, no está bien. Pero es eso, el buscar el equilibrio. Y eso me pasó en la primera con la oscuridad, todo el rato. Llegó un momento que dije, ¿cuántas veces he escrito oscuridad? Me muero ya aquí. O sea, no puedo escribir Es que más. además como que en el inglés o sea, como que se acepta mucho más fácil repetir una misma palabra. Sí, Entonces, ¿no? Que estás ahí tiki, tiki, y como que incluso tú lo estás leyendo y no te resulta, no te salta tanto a la vista, o sea, como aunque estén seguidas, pero es verdad que en español nosotras nos volvemos locas, ¿verdad? Cuando estamos así corrigiendo y es como, es que han dicho, se ha dicho lo mismo en la línea anterior, vamos a buscarle un sinónimo. O sea, y es verdad porque o sea, a no ser que la repetición tenga claro. un sentido, sentido queda como, sí, sí. eso sí se percibe, porque cuando repites, no repites solo una palabra, quieres repetir la estructura también. Sí, Pero hay veces que no, que es que en la sonoridad del español está continuamente, y es como que se te queda esa palabra ahí resonando, tin, tin, sí. y eso nos pasa, es un requiebro ahí que hay que hacerle a las lenguas. Es que muchas veces lo decimos, es que claro, en inglés queda todo tan estupendo y tan maravilloso. A ver, y en castellano queda muy estupendo y muy Sí, sí, maravilloso sí. también. Pero Lo que que, pasa es pero que que les queda incluso repitiendo, incluso utilizando las mismas palabras, las mismas estructuras y tal, y en español tienes que buscarte esa vueltita para que no, para no ser desleal a lo que se está diciendo, pero al mismo tiempo que en nuestra lengua encaje, claro. yo uso mucho el truco de la abuela. Lo decía el otro día en Twitter, no me acuerdo quién fue, a la abuela traducción, muchas gracias, perdona que no recuerdo ahora tu nombre, y dijo, mencionó la palabra mocita, ¿no? Sí, Sí, es verdad. Y a mí hay muchas veces, sobre todo cuando ya llevas tiempo traduciendo, que tienes el inglés, en mi caso en inglés, metido en la cabeza, dices, tengo que desintoxicarme. Entonces digo, ¿cómo lo diría mi abuela? claro. Que claro, mi abuela no solo que no supiera inglés, sino que no había leído nada traducido al inglés, estoy segura, o prácticamente nada. Y claro, la tele, imagínate, la señora que nació en 1919, pues mucha tele tampoco vio. Y en una aldea de Galicia. Y entonces yo decía, ¿cómo lo diría mi abuela? Pues mi abuela lo diría así. Y eso es lo que, claro, también tienes que pensar, depende, si estás traduciendo una novela del año 3520, igual tu abuela no te vale, ¿sabes? Claro. Pero en este caso sí, la abuela me venía súper bien, ¿no? Claro. Sí. Y es un poco pensar, mi abuela lo diría así, y ya no solo una palabra, no es solo una cosa léxica, sino para mí es súper importante la gramática. Alejarte de la gramática inglesa, porque a mí me pasa muchas veces, incluso textos escritos originalmente en español, que tú dices, esto está escrito en inglés con palabras en español, Uh-huh. porque la gramática no es la gramática propia del español. Y eso es una obsesión mía como traductora, que... Yo creo que eso es difícil, ¿eh? Porque que se te mete, Claro. que se te mete y que lo tienes ahí, que luego ya hasta que, o sea, como que te sale normal escribirlo igual que si fuera en inglés y dices, no, entonces, no, es muy Es difícil. como cuando vas a algún sitio que tienen un acento a lo mejor más marcado y hay personas que tienen una permeabilidad muy grande a la hora de adquirir otro y se te queda, o sea, no es que quieras hacerte graciosillo ni nada de eso, es que se te ha pegado y tú no te das cuenta. No, no, No estás hablando, ni te oyes ni nada, estás hablando así porque como tú siempre hablas y los demás son los que lo perciben. sí. Pues eso, claro, cuando llevas muchas horas currando con un texto en otra lengua y pasándolo a la tuya y tal, al final ya todo te suena bien. Ya todo te suena bien. Y por eso a mí me gusta mucho lo de traducir todo y luego corregir, porque es como que luego ya no miro el inglés, ¿sabes? Ya estoy con el castellano y digo, esto suena bien en castellano, no suena bien. Claro. Vamos a cambiar el orden de la frase. Eso es una cosa que a mí me gusta muchísimo, que te deja la literaria y la técnica no. Lo de mover las cosas de sitio y tal, yo eso lo gozo como una enana. Me gusta muchísimo. Y hablando ya de dificultades concretas, en realidad la primera novela me dio mucha menos guerra con dificultades concretas que la segunda. Una de las cosas que es que me saltaba la cara cada vez que me salía una, porque claro, es del 85. Sí, el 85, sí. Sí.
los adjetivos que utiliza para describir la discapacidad de Martha, de la prota. Sí. Es que venga retarde y retarde. Y yo no puedo poner esto, ¿sabes? Pero, bueno, y esa era la más suave. O sea, le llaman de todo, ¿sabes? Y bueno, claro, cuando se lo llama el malo, pues dices, pues sí, este es un desgraciado, le está llamando eso y tal. Pero cuando es su madre o el médico, ¿sabes? Es como, por favor, no le llaméis esto a la pobre mujer. Yo lo pasaba muy mal, pero tampoco podía, que iba a poner discapacitada cuando está poniendo una palabra horrible en inglés, es que no lo puedes hacer. Claro, que además eso también te permite, o sea, que lo sufres cuando lo lees, pero a la vez dices, claro, es como traerte a decir, es que esto era en 1985, que no es tan lejos, ¿sabes? No. Es como, era la forma normal, ¿sabes? ¿No? Incluso porque su madre seguramente sería como, no, si yo te quiero mucho, no te estoy llamando en plan de, como tú dices, sería el malo, pero la palabra en sí ya es como, ya implica el... Es que eres menos, eres tal, eres una retrasada. Y es verdad que dices, mira, es como para darte cuenta, decir, es que es el 85 y así era como Sí. cómo se comunicaban, básicamente. Sí. De hecho, anda circulando por ahí, ya la he visto más de una vez, lotería de una asociación de familiares de subnormales. Lo pone así. O sea, en plan, lotería de Navidad, Asociación Española de Familias de Subnormales, una cosa así, que hoy en día dices, ¿pero qué? Pero si yo tengo, o sea, esto es muy gracioso porque encontré en casa de mi, no sé dónde lo tengo por ahí porque dije, esto es muy peculiar. En casa de mi madre hace mogollón que a mí no me verían carica torda, pero yo tengo un certificado del Instituto de Subnormalidad de no sé qué, se llamaba así. ¿Qué O sea, me como dices? que, sí, como que vean, según parece, mi madre me decía, o mi hermana, que esto era normal, que se lo hacían a todo el mundo, a los niños, y yo, ya, ¿qué me quieres decir? O sea, y era, o sea, como de recién nacida, era como para certificar que todo bien, ¿sabes? ¿No? Que la niña no es subnormal, pero que es que se llamaba, es que lo tengo por ahí, ya lo voy a buscar, Instituto de Subnormalidad de no sé qué, no sé cuántos, y así todo en plan de como de los médicos. Y esto pues, Madre el mía. 81, y tú dices, Esto es de Sí, los era un 80 también, médico, ¿eh? prácticamente. claro, eso digo yo diciendo, pero ¿qué es esto? Y yo Claro, sí. flipé. Era lo que se decía, es que no se decía otra cosa, vamos. Sí. Y hablando de la discapacidad de Marta, otra de las dificultades, bueno, yo digo Marta, aunque en realidad sería Martha, pero bueno, fue reflejar su manera de hablar, Claro. porque de hecho os lo comenté a vosotras Sí. cuando estábamos con el tema de la corrección y tal, que hasta, bueno, yo iba navegando un poco en eso, ¿no? Porque claro, el inglés es una lengua muy sintética, que se carga todos los conectores y no queda raro. Incluso personas que no tienen dificultades para hablar ni de diversidad funcional ni nada, tienden a hablar así, ¿no? Cuando están hablando de forma coloquial, a cargarse cosas y las quitan y ya está. Pero en español no. Y las personas que tienen problemas pues, de desarrollo cognitivo y tal, no hablan como los indios de las pelis de los años 50, no dicen yo hambre, no hablan así, ¿sabes? Entonces, sin ser yo ninguna experta en ese tema, pero bueno, conozco personas, yo decía, vale, esto lo tengo que adaptar de alguna manera. Pero cuando llevo media novela, me encuentro una escena en la que la madre dice, no, claro, es que la niña solo usa palabras de 2 sílabas como máximo, y yo la madre que te pasa. Porque es que en español eso es muy... No se puede hablar con palabras de 2 sílabas como máximo. O sea, porque en inglés realmente palabras de 3 sílabas ya son casi como palabras cultas, ¿sabes? O sea, es que estoy teniendo aquí delante, tengo un texto y a lo mejor me pongo a leer y tardo 3 líneas en encontrar una palabra de 3 sílabas, ¿sabes? O sea, she wanted to scream in his face, she looked up at the... ¿Sabes? Son todas monosílabas, bisílabas como máximo. Tú ponte en español, la tercera ya tiene 3 sílabas, o sea, es que no se puede. Y dije, bueno, pues yo aquí tengo que meter una morcilla como un castillo y cargarme esta mierda, porque, no, o sea, no lo puedo hacer. Puedo intentar que la niña no use palabras largas ni tal, pero ¿cómo voy a hacer con 2 sílabas? Eso es imposible, no se puede. Claro. Y claro, ahí entran las licencias que tú te vas tomando y que aprendes a tomarte como traductora de esto es importante realmente. O sea, lo importante es que la niña use 2 sílabas o que habla malamente, pues que habla malamente, ¿sabes? No importa que sean 2 sílabas o 5. Entonces, es cuando vas aprendiendo que hay cosas que te las puedes cargar o que las puedes cambiar. Y de este libro en concreto recuerdo 2. Una que, de hecho, yo no lo entendía al principio. Yo lo estaba leyendo y decía, no sé qué está pasando. Dice.
Claro. Ella, la protagonista, esto no es nada spoiler, no tiene importancia. Va una vez a la semana a hacer la compra al pueblo. Ella vive fuera del pueblo, en un rancho. Os lo estoy contando a vosotras como si no lo supierais, ¿vale? Estamos súper interesadas. Que sí, cuéntanos. Y entonces una vez a la semana ella, la verdad es que tiene un nivel de discapacidad muy alto. Y entonces el tendero, que es una bellísima persona, le da un calendario y le dice, mira, cada día te echas un cuadradito de estos y cada día vas a dar de comer a las gallinas y te echas un cuadradito. Así sabrás cómo van pasando y tal. Entonces, cuando sea el primer cuadradito, no puedes venir a comprar porque yo no estaré. Y yo. Hasta que de pronto se me enciende la bombilla y digo, claro, la semana inglesa empieza en Sunday, no empieza en Monday. Claro. Y entonces ahí entendí que es que el domingo la tienda no abre. Y claramente me cargué lo de primero, puse el último y ya está, porque no importa si es el primero, lo que importa es que se entienda que es el domingo. Claro. Y si al inglés, si a la persona que lee en inglés no le estorba, al que lee en español no le puede estorbar. Claro. No tiene que andar pensando, Claro. ¿esto de dónde sale? ¿Cómo es el primero? Bueno, que descansan los lunes, pensaría. Claro, yo de hecho, aparte él no dice la palabra días en ningún momento, habla de los cuadrados. Sí. Dice, under each picture was a whole bunch of squares. Y claro, tú enseguida entiendes que es un calendario, pero de la manera que lo explica para que ella lo entienda y sin tener tú presente que el domingo es el primer día de la semana, yo me quedé ahí en plan, ¿qué dice? No entiendo nada de lo que está pasando aquí. Y otro ejemplo de otra cosa que cambié, hay un momento en el que alguien saca lo que en inglés se llama a tire iron. Yo no sabía qué era eso. Lo busqué. Y a tire iron en español es una barra desmontadora de neumáticos. Y además es que encima no lo cuenta el narrador, lo dice una persona en un diálogo. ¿Tú te imaginas a alguien diciendo voy a coger una barra desmontadora de neumáticos? O sea, es que se carga el diálogo totalmente, porque además es una confrontación entre dos personas. Y en inglés, tire iron es tan normal como decir llave inglesa en español. Y es que vamos, la de gente a la que se han cargado con tire irons, o sea, yo se lo he leído un montón de veces, es como he cogido, o sea, debe venir muy bien para dar hostias. Sí, yo de hecho lo busqué, lo que era el cacharro ese, y es una cosa bastante contundente y encima tiene pico arriba, o sea, que te puede dejar inconsciente y además te puede cortar, o sea, es un arma peligrosa, efectivamente. Pero claro, es que en este contexto no era importante que fuera esa herramienta en concreto, podía ser cualquier cosa que sirviera para lo que esta persona va a hacer. Y entonces dije, mira, lo cambio por un destornillador y ya está. O sea, que no se parece en nada, pero para la función vale. Y no es importante esa palabra. Pero hay más cosas que hice en la traducción, pero estas son las que me hice ahí en la chuletilla porque... Ah, bueno, una que os gustó mucho y de la que estoy particularmente orgullosa. Ah, sí. La del apellido. Sí, 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 sí. Eso es súper complicado, ¿eh? O sea, los Sí, juegos de es palabras y... ingenioso. Eso sí, sí, sí. Es que cuando lo vi dije, me cago en... Aunque nada comparado con el último libro que he traducido, en el que hay, no solo que es que se produzca un juego de palabras en una escena, sino que es importantísimo para la trama, una confusión entre power de poder y power de electricidad. Ajá. Ah, puf. Atiende, eso fue bonito, pero bueno. Ese tipo de cosas, o sea, que si eso es lo que... porque a mí me parece como de lo más complicado de cuando... ¿Cómo hacer? O sea, o pones, ¿sabes? Claro, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo llegas a tener ese ingenio de hacerlo así? O directamente dices, ¿qué hago? ¿Sabes? claro, es que Pongo una nota al pie y lo explico. ¿A ti te pasó a mí me pasó. con la chica de al lado? A mí me pasó con la chica de al lado Y era algo que, o sea... muy horrible. ¿Cómo lo soluciona? Porque era entre crabs de cangrejos y crabs de la enfermedad venérea. Y era el niño diciendo, pero son cangrejos de verdad, pero o sea, yo diciendo, ¿qué hago con esto? O sea, ya, ¿qué hiciste? Pues creo que pusimos una nota al pie. Sí, O sea, pusimos es lo una que nota tiene porque... ser traductora, o sea, con no mucha experiencia, que al final es que nos estuvimos dándole vueltas a aquello y decías que no hay forma, o sea, no. Mira, yo la única vez que puse una nota al pie me la quitaron en la corrección. ¿Ah, sí? Y cuando vi lo que habían hecho fue como, Dios, ¿cómo puedo ser tan imbécil? Porque hay un personaje
bueno, no, La Cenicienta, el cuento de la Cenicienta, hay un musical súper clásico en Gran Bretaña en el que introducen un personaje que no es el canon, que es el mayordomo es el mayordomo de Cenicienta. Claro, porque su padre era pudiente, claro. Sí. Entonces, es el mayordomo de Cenicienta, que es un pagafantas de libro, ¿vale? Y entonces el tío está ahí adorándole la píldora a la Cenicienta pasando 3000 y que le muera el príncipe, ¿vale? Bueno, pues en el libro hacen una analogía porque ella tiene 2 love interests, ¿no? La protagonista, hay 2 chicos que le molan y le dice, este es el fulanito de tal. Y ya llevaba no sé cuántos capítulos con la analogía de la Cenicienta y de repente me aparece un personaje que en nuestro imaginario no existe. Y yo intenté arreglarlo como pude, no sé qué. Bueno, al final era una mierda que yo no había por dónde cogerlo porque seguía y seguía la analogía, no paraba nunca. Y dije, mira, voy a poner una nota al principio, voy a poner este personaje, no sé qué tal. Y cuando me llegan las correcciones me veo. Este tío es fulanito, como el mayordomo de Cenicienta. Yo, no, por favor, era facilísimo. Solo había que hacer eso. Pero claro, eso fue hace tiempo cuando yo aún no tenía las tablas que tengo hoy y me creía que no podían meter morcillas en una traducción. Y sí se puede, o sea, no pasa nada. Y en esto que decíamos del apellido, pues hay un momento en el que la prota Cuando la oscuridad nos ama está en un momento en que ya está muy afectada y no encuentra las palabras y alguien le pregunta cómo se llama, ¿no? Y entonces ella se queda así, mira para la persona y dice, Kent. Y entonces la persona le dice, Mrs. Kent. y yo, qué bien traído, me cago en todo. Y entonces me puse, lo primero que hice fue pensar, ¿qué diría yo en esta situación? ¿No? En esta situación en la que está esta persona, que está medio tirada en el suelo, mirando para la otra persona y tal, y le hace esta pregunta, ¿y yo qué diría? Y entonces empecé a pensar varias cosas, ¿no? Que, por ejemplo, odio el típico rollo de yo. ¿Cómo que yo? La gente en español no dice yo, salvo que dicen, ¿quién quiere agua? Yo, ¿sabes? Si no, tú nunca empiezas una frase con yo. O sea, no lo haces. Y entonces empecé a pensar qué diría yo en esa situación. Y me hice una lista de frasecitas y dije, vamos a ver cuáles de estas puedo convertir en un apellido. Y me puse a buscar y encontré que el apellido Esque existe. Y como además en Estados Unidos la gente puede tener apellidos de cualquier parte del mundo, daba igual. Y entonces, pues claro, la persona le dice no sé qué y ella lo mira y dice, es que, y el otro dice, señora, es que. Y guau, me quedé súper a gusto, de verdad. Como, ¿sabes? Ese recuerdo cuando no te sale un nombre y de pronto te sale. Estos momentos son lo que da la vidilla de la traducción. Veis que me encantan, son súper gustosos, me gustó mucho. No me salió tan bien lo de dar de comer a las gallinas. Es que esa era complicada. Era complicada. Pero precisamente también por lo que tú decías de que como ella habla con palabras, o sea, aparte de en inglés con palabras cortas y con frases cortas también. Entonces sí que es verdad que ahí, ¿sabes? Que sí que nos decantamos, aunque fuera una frase más larga de la que ella a lo mejor dijera, pues porque se entendiera bien, pero sí, esa es que será complicada. Claro. Para los que no han leído el libro todavía, hay una frase que se repite en varias ocasiones y que tiene importancia en la trama, que es Chickens gotta eat. ¿Veis? Dos sílabas, dos sílabas, una. Que ya no puedes porque, vale, podrías poner pollos, pero nadie dice da de comer a los pollos, son las gallinas. Porque la gente tiene gallinas hembra para que pongan huevos. Y yo creo que había puesto las gallinas comen o una cosa así inicialmente. Ya no me acuerdo al final cómo lo dejamos. Creo que sí. Pero sí, no quedó redondo. Yo tengo ahí esa espinita. Sí, porque al final creo que lo dejamos que las gallinas tienen que comer. O algo, o sea, que alargamos la frase. Lo voy a mirar aquí. Las gallinas deben comer. Deben comer. Claro, es que tienen que comer, suena mucho mejor, pero le estás metiendo una relativa. Claro. Sí. O sea, no haría una relativa un personaje como Martha con el problema que tiene. Es que fue complicadito. Lo de la forma de hablar de Martha fue complicadito. Porque además su propia forma de hablar evoluciona. O sea, empieza súper básica y luego según cosas que o sea, ella va ahí en su
mejoría Sí. y, y su lenguaje cambia. Entonces a mí también es como llevar un poco esa transición. La verdad es que es un personaje que tiene ahí tela. A mí es que me hizo mucha gracia porque yo he estado recomendando muchísimo el libro. Yo cuando... Tengo compañeros que les da pudor, pero yo cuando un libro que traduzco me gusta, yo lo recomiendo. O sea, no lo hago con todos, lo hago cuando me gusta. O sea, tampoco si es una basura no voy a ir diciendo no leáis esta mierda, ¿sabes? Pero si el libro me gusta mucho, yo lo recomiendo porque lo recomendaría si solo lo hubiera leído. Entonces yo lo hago igual. Y lo he recomendado mucho y tengo amigos que les da miedo el terror, ¿no? Y entonces me dicen, pero da mucho miedo. Y yo, es que no, Es que es angustia más que otra cosa. Esa es la gran conversación sobre el terror y sobre las distintas formas de terror y Claro. sobre las concepciones y prejuicios entendibles en algunos casos, pero sí, ahí está, ahí está. Y este libro es precisamente eso, no es un terror... Bueno, David me decía, mi chico me decía que sí, que había momentos, que se lo ha terminado de leer hace nada, que en el primero como que me decía, sí que había ratos que dices... Sí, el primero sí, el primero más, es más. Es como que te da un poquito más, pero ni todo es muy... Pues eso, la atmósfera y el estado de mente en el que te pone. En el que te pone. Como decía Blanca, que lloro mucho porque es que o sea, la verdad Claro. es que es para llorar. O sea, hay algunas cosas que dices que te va metiendo en un... Te mete en un estado de ánimo que es al final lo que te provoca el terror o te provoca la angustia o... Es como Baxter. Baxter da miedo. Pues depende cómo tú llegas a profundizar, depende lo que tú llegues a profundizar en los personajes y en lo que te está contando, ¿no? Pero no es un terror fantástico, No es un terror... No es It, claro, eso es. No. Es que no es el grito, efectivamente, ni el grito, ni el monstruo, ni nada, aunque también hay monstruos. Ay. Pero para mí Baxter es la resaca. O sea, Baxter, los chungos, la resaca. O sea, que yo lo terminé de traducir y dije... Y luego me di cuenta que se me había quedado súper dentro el libro. O sea, no va en plan no me gusta, sino va en plan, bueno, miedo ninguno. ¿Sabes? Tampoco, no es un libro que... Sí. Es que es así. Pero empiezas a pensar en esos personajes, en cómo se reaccionan. Dices tú, es que no se salva uno aquí. Son todos una pandilla de igual psicópatas, no, pero sociópatas una mijita, ¿eh? Sí. Y además están como metidos en o sea, es un vecindario que dices, que te paras a pensar y dices, todos somos un poco así, ¿sabes? No todos tienes ahí como un poco que cuando la gracia que tiene Baxter, que está visto a través de los ojos de un perro, que el perro es como, se supone que el perro es el malo, ¿no? Que sí que lo es, el perro bueno tampoco es que sea, pero no, bueno no es, pero al fin y al cabo es un perro, joder, no le puedes pedir ética. Y te das cuenta como a la visión, cómo somos los humanos a través de su mirada, que es una mirada bastante desapasionada porque él es muy así, dices, no salimos ganando. O sea, es como... No, de hecho, una de las cosas que me flipa de Baxter es lo bien que se mete Ken Greenhall en la mente de un perro. Porque es que es un perro. O sea, porque no todo lo narra Baxter, pero las partes que las narra Baxter, hostia, pero está perfecto, tío. Cómo no entiende nuestras cosas, cómo tiene su perspectiva del mundo. Incluso te das cuenta de que él lo ve todo desde 40 centímetros del suelo. Cómo no ve las cosas altas, cómo no... ¿Sabes? Es que está súper bien pensado. O sea, buah, eso me voló la cabeza a mí, lo bien escrito que está eso. Sí, la verdad es que Baxter es uno de esos libros un poco parecido a al de Lisa, Cuando la oscuridad nos ama. Sí. Es uno de esos libros que dices, porque Baxter también es de los años 70, o sea, es que tiene ya su tela, e incluso en el momento en el que lo publicó, porque el pobre Ken Greenhall, que a mí me parece que es un escritor alucinante, o sea, que decir, que tiene de la leche, y el pobrecito estaba muy deprimido porque claro, él estaba escribiendo un terror diferente en la época del boom del terror de los cangrejos asesinos, los gusanos asesinos, las ratas asesinas, el tiburón no sé qué, o sea, cuando el terror que era un boom del terror en Estados Unidos en esa época,
pero él escribía pues cosas con un terror, como hemos hablado, que es diferente. Y claro, Intimista. le pusieron ahí la cubierta del Eso pitbull horroroso con los ojos tal, y él decía esto es horrible, y luego no tuvo buenas, más que buenas críticas, no tuvo buena acogida, y el hombre se deprimió y dejó de escribir prácticamente. Y a mí me parece que es un autor que dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Yo ojalá publiquéis más cosas suyas, porque de verdad que me quedé con muchísimas ganas, sobre todo de leer el de Lenoir. Ese Sí, me quedan muchísimas ganas. el de Lenoir, aunque creo que es el que es de menos género. Aunque él siempre le es más gustaba histórico, escribir, sí. siempre había tenido, le llamaba la atención lo sobrenatural y tal. Elizabeth, que es el primero, que es el de la niña, de una niña, que es un Una niña que poco me da una niña. psicópata ella, sí. Pero el de Lenoir es un poco como histórico. Es histórico. No tiene componente fantástico. No lo sé porque Yo no, no me no lo he estoy leído, segura no te porque lo como puedo. tampoco hay mucha información, yo por lo que he leído soy en la introducción y todo, sí que me dio la sensación que era más Sí. Fue el que le provocó Le a dio la una puntilla al crisis, pobre hombre. porque un crítico dijo que, bueno, se pasó. Siempre se puede, o sea, te puede gustar o no gustar un libro, te puede molestar más o menos, pero siempre están las formas, ¿no? Parece que no fueron muy así, y Ken Greenhall pues no, también era mayor, porque él empezó a escribir a una edad bastante adulta, entonces, bueno, pues diría, anda que os den, no habéis hecho caso, ojalá. Ay, a mí me dio mucha pena, cuando leí toda esa movida me dio mucha pena, y Sí, me parece que el libro transmite una sensibilidad muy grande del autor. Una Y persona de muy hecho sensible. está como muy reconocido porque Grady Hendrix lo sacó en Paperback from Hell, y lo que se lee por ahí por los foros es como dentro de los amantes del terror que indagan y que investigan y tal, es como les llama mucho la atención el tipo de literatura que él hacía, la forma de transmitir y de escribir que tenía Ken Greenhall, y estaba bastante bien valorado, pero como un autor no entendido. Sí, Digamos. sí, pues a mí la verdad es que me sorprendió y me gustó mucho. Sí. Que estamos, por cierto, vamos a hacernos un poco de bombo, pero nos lo han nominado a los Es Gotti verdad, y sí. nos hace muchísima ilusión. ¡Voten! Votad. Pero leedlo, ¿eh? Y es que de verdad que merece muchísimo la pena, y ya sé que lo decimos nosotras y qué vamos a decir, ¿no? Pero de verdad que es un libro que es cortito, para empezar te lo lees así muy rápido y muy bien, y para los una que angustia. las que tengan más problemas en cuanto al si da miedo o no da miedo, no da miedo. No da miedo. No da miedo ni susto. No. Eso es verdad, no da miedo ni susto, te da otro miedo, te da otra, te da mucha angustia. Sí, es la resaca, para mí es eso, es la resaca del libro. Pero lo que iba a decir yo de La belleza es, de la segunda parte, o sea, de la segunda novela de Cuando la oscuridad nos ama, es que es un libro que juega con el contexto. Es decir, que para los traductores es muy importante el contexto. Si yo hubiera cogido ese libro sin saber nada de él, me lo dan, editado por una editorial que no sea Carfax, que solo publica terror, y me dicen, tú te lo lees. Yo me creo que me estoy leyendo un libro feel good. ¿Sabes? Yo me creo que me estoy leyendo de estos libros que luego te dejan ahí una sensación de puta madre, qué bien, que todo el mundo guay, no sé qué. Pero como tú tienes el contexto, es como las pelis de terror de susto. Yo qué sé, una que a mí me gusta muchísimo, bueno, las dos primeras, que es Actividad Paranormal. Como tú sabes que ahí pasa algo, estás cagada todo el tiempo y en realidad lo único que estás viendo es gente dormir, básicamente. ¿Sabes? Ves una casa con los vídeos que se graba por la noche y no está pasando nada, pero tú estás muerta de horror porque dices, aquí va a pasar gordísima, y al final pasa. Pues con este libro es igual, o sea, que todo lo que está pasando desde el principio hasta casi el final es todo bien. Es todo bien, todo lo que pasa es bien, y dices, qué bien, cómo va esto, qué estupendo, Dios mío, va a pasar algo horrible, y todo el rato va a pasar algo horrible. Es un crescendo constante, todo el libro va a pasar algo horrible. Sí, y pasa. Y pasa.
Claro, o sea, esto no es ningún spoiler, porque si no el libro no estaría publicado donde está. O sea, Efectivamente. es evidente, el tema es qué pasa, ¿no? Hay como dos misterios. El misterio de por qué Martha es como es, Sí. que lo va dosificando muchísimo y muy bien. Que Mm. cuando dice, ahora me lo explican. Ah, no, pues todavía no. Todo el rato así. Y el misterio de qué cojones va a pasar aquí para que esta historia sea horrible. Claro. Que bueno, claro, la historia de Marta es horrible. Sí. Pero no es esa. No, te atrapa y lo ha dicho varias gente por las redes, nos lo han comentado también, que es como no poder dejar de leer, esa continua sensación de quiero saber qué va a pasar y cuándo y tal. Sí, a mí me parece que además está, o sea, narrativamente está muy bien llevado cómo, o sea, cómo hace la historia paralela del presente, ¿no? Y cómo fue pues, la historia de la madre de Marta, de su matrimonio, de cómo nace, ¿no? Un poco de qué ha pasado ahí y me parece que lo lleva súper bien porque lo que tú decías, Blanca, en el momento en el que dices, ahora me lo va a explicar, porque ahora estamos llegando al punto de la historia, ¿sabes? ¿No? Que aquí me lo tiene que explicar y de repente te hace ahí como un... Y te vuelves al otro lado y dices, pero bueno, y la verdad es que está súper bien. Mantiene la tensión y la atención súper bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, animaros, chicos y chicas, animaros, chiques, todos. Por favor, gente lectora, animarse y tanto con Baxter como con la oscuridad, la oscuridad nos ama, perdón, ya no sé ni lo que digo. Cuando la oscuridad nos ama. Cuando la oscuridad nos ama. Eso. Sí, porque es una forma, yo creo que son libros de verdad, como lo que ha dicho Blanca antes de cuando lo recomendaba y que la gente tiene este momento del terror de no sé qué. Es importante, o sea, que es esa reivindicación que hacemos de decir, mira, o sea, hay muchos tipos de terror. El terror no se constriñe, es un género súper rico, súper amplio. ¿Qué os voy a contar? Entonces, es eso. Entonces, es una cuestión que dices, lees libros como estos, o sea, luego eso, siempre ponemos el ejemplo, te vas a leer La chica de al lado y te quieres suicidar del horror, y ese no es para todo el mundo, o sea, y tú puedes decir, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, es lo que tiene el terror, pero luego dices, puedes leer otras cosas que te acercan a esa sensación y a lo que es el género, que no necesariamente, ¿sabes? ¿No? O sea, que no te lo van a hacer pasar mal de la forma en la que tú estás esperando que te lo van a hacer pasar mal, porque yo siempre lo digo, creo que lo he dicho ya un par de veces y me repito como el ajo, leer terror no es lo mismo que ver terror. Ver películas de terror. Y la gente es lo que la gente que no normalmente no suele leer terror es lo que se espera. Es como decir, a mí no me gustan las películas de terror, no quiero leer porque me va a pasar, es que son lenguajes completamente diferentes. Entonces es por lo que hay que darle ahí una oportunidad. Hay que darle una chance, claro. Bueno, pues un poco por terminar, Blanca, ¿qué recomendaciones o como muchas veces por Twitter decís a tu consejo le da a gente que quiera ser traductor o ir metiéndose en el mundo o empezar, o que esté y no le vaya demasiado bien? Yo, en cuanto a no tanto como a nivel de buscarse la vida profesionalmente, sino como el ejercicio de la traducción en sí, yo creo que es súper importante que lean en castellano. Que no traducciones, que lean libros escritos en español, y si son libros viejunos, mejor que mejor. Con viejunos quiero decir que tengan más de 40 años. Antes de que la tecnología nos permitiese la inmediatez que tenemos hoy en día. Porque, por ejemplo, el tema de los productos audiovisuales, que la traducción audiovisual tiene mucha complicación porque hay que ajustar bocas o hay que ajustar espacio en subtítulos. Entonces, bueno, pues, y además que sabéis, quien no lo sepa, lo sabe ahora, lo que se graba en el estudio y lo que sale en el ordenador del traductor varía mucho, porque hay mucha gente que interviene en el proceso. Entonces, hay, bueno, pues injerencias que se van colando, ¿no? Entonces, leer cosas escritas en español de antes de todo esto, ¿no? Te ayuda mucho a mantener... Yo lo comparo... Mira, es una tontería, pero yo tenía un gestor antes que me decía, no te puedes desgrabar los libros. Y yo le decía, perdona, si yo fuera deportista, ¿me podría desgrabar el gimnasio? Pues esto es nuestro gimnasio. O sea, la novela o el ensayo, o lo que queráis leer, escrita en castellano originalmente, es nuestro gimnasio.
porque estamos todo el día metidos en otra lengua y nos vamos. Entonces eso es muy, muy importante, muy importante. Y aprender a despegarse. Yo creo que para mí es lo más importante para que una novela esté bien traducida, es que no huela a traducción. Y eso se consigue teniendo un dominio muy bueno de tu lengua de llegada. Para mí eso es lo más importante. Pues muy bien. Muchas gracias, Blanca, por habernos prestado este tiempo y disculpa otra vez por este desastre tecnológico. A ver si para la próxima... Sí. No vamos a intentar, queremos hacer esto más porque queremos, o sea, desde el principio cuando empezamos la editorial, para nosotros la traducción siempre ha sido súper importante y queríamos darle siempre sabíamos que lo íbamos a poner en la cubierta, el nombre del traductor y demás. Y ahora que parece que con esto, pues la pandemia, estas cosas que ha traído, como que ha facilitado que este tipo de encuentros sean más, que la gente ya se haya acostumbrado a ellos y demás, pues es algo que sí que queremos hacer porque nuestros traductores son guays. Les queremos mucho a todos. Y nosotros a vosotras, me consta además. Y entonces, pues muchas gracias por ser nuestro conejillo de Indias, Blanca. No, un placer. Y esas cosas. Así. Pues nada, un beso y nos vemos en el Celsius. Sí, nos vemos en el Celsius. Nos vemos en el Celsius. Chao. Adiós.